Entonces, pues procuremos que esto sea provechoso para todos. Sí les voy a pedir de favor que en este sentido, si yo hago preguntas, levanten la manita para que contestemos. A mí me gustaría que esto fuera dinámico, en el sentido de que participemos, pero de manera ordenada, ¿de acuerdo? Como mencionó Lilian, pues vamos a hablar un poco de lo que es la percepción del riesgo y pues bueno, enfocarlo un poquito a lo que es la agroindustria de lo que es la palma. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero agradecerle a Carlos Beltrán, al ingeniero Carlos Beltrán, por su invitación. Pues es muy gratificante para mí recibir este tipo de invitaciones, eh, pues porque uno va compartiendo las experiencias y sobre todo va conociendo también la experiencia de los demás agremiados a la cuestión de la seguridad industrial. Y pues por ese lado también me gustaría escucharlos, de acuerdo a lo que vayamos platicando. Y pues bueno, bienvenidos. Bueno, el tema que vamos a platicar el día de hoy es relacionado con la percepción del riesgo. Si bien es cierto que peligro y riesgo no es lo mismo, me gustaría que en este momento me apoyaran, pues platicándome un poco de lo que piensan que es el peligro y qué es el riesgo. Levanten sus manitas, por favor, o si pueden escribir en el chat, también los leo. ¿Qué tal? Buenas noches. Jessica Angélica Morán López, un gusto. Este, ¿Alguien gustaría participar? Buenas noches. Yo creo que ¿Qué tal? el riesgo es de que es hacia nuestra persona, cuando el trabajador está en un andamio. Ese es el riesgo de que se puede caer, se puede lesionar y pues se puede provocar hasta la muerte. Es horario de México, chingado. Y Correcto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Sí, en parte hay razón en lo que dices. Cuando alguien, por ejemplo, se encuentra en un andamio o haciendo un trabajo riesgoso, pues se pone en riesgo, ¿no? El riesgo, pues básicamente es la probabilidad de lo que puede suceder, ¿no? En este caso, de acuerdo a mucha Y no se me literatura, chingaron más el pequeño riesgo es el la problema. ¿Por probabilidad de qué? que algo ¿Qué malo le estás ocurra, sacando una ¿no? golpiza a los En el dos? sentido Pues no. de, digo, porque también hay Eso riesgos es correcto, financieros, Luis. riesgos económicos, pero básicamente nosotros vemos el riesgo a partir de un trabajo, una actividad, ¿no? Luis, pásalo. Entonces, pues sí es complicado dar una definición concreta de lo que es el riesgo, pero riesgo básicamente es todo aquello que nos podría pasar. Aquí en el chat están escribiendo que peligro, por ejemplo, es una situación, condición o factor que tiene el potencial de causar un daño, o adversidad. Este daño puede ser físico, psicológico, social o ambiental. En otras palabras, es cualquier cosa que pueda causar un daño o una lesión de personas, perdón, bienes, estructuras o el medio ambiente. Raúl Alberto Guerra Argüelles. Muy bien, esa es una excelente definición de lo que es peligro. Y como tú dices, de manera resumida, el peligro es cualquier cosa que nos pueda provocar algún daño. Y el riesgo vendría siendo la probabilidad de que ese daño se manifieste, ¿no? ¿Y en función de qué va lo que es el riesgo? Pues de la probabilidad de ocurrencia puede ser alta, media o baja, y de la severidad, de qué tan severo puede ser ese riesgo y las consecuencias, ¿no? Como decía la compañera, pues el riesgo de muerte, el riesgo de una fractura, un traumatismo, una contusión, ¿no? A eso se refiere lo que es el riesgo. Y pues platicamos un poco del peligro, precisamente porque pues va involucrado en la ecuación del riesgo, por decir así, ¿no? En este caso, yo hablo desde mi trinchera, ¿no? Dicen, oigan, cancelen su micrófono. Está bien. Y lo cancelo, ya no podría platicar con ustedes. Pero sí, para encargarles lo del micrófono para que todos logremos también tener una participación controlada. Muchas gracias. Pero bueno, yo les hablo desde mi trinchera. Como dijo Lilian,
Yo estuve en un tema de construcción, en obras verticales, obras horizontales, obras hidráulicas, carreteras, mantenimientos a hospitales, y pues cada uno, a pesar de que es construcción, si lo podemos englobar de esta manera, existen distintos riesgos. ¿Por qué? Porque existen distintos peligros y cada peligro pues tiene cierto nivel, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, una sustancia peligrosa, una gasolina, a un diésel. ¿Saben cuál es la diferencia de ello? Si gustan, pueden abrir sus micrófonos y participar con confianza. En que la gasolina es altamente inflamable y pues el diésel necesitamos llegar a un cierto punto de temperatura o para que reaccione. Es correcto. Precisamente cada tipo de, ya sea una materia, un insumo, una sustancia, una energía, una actividad, pues tiene cierto nivel de peligro. Y como les comentaba, el peligro es muy distinto entre, por ejemplo, una actividad de soldadura y corte a una actividad en altura, un trabajo en altura. Y si combinamos ambos, un trabajo de soldadura y corte en altura, pues obviamente el riesgo se nos dispara. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, tal vez. Sí, básicamente igual, pues alguna definición de riesgo sería la interacción que tiene uno ante el peligro, ¿no? Entre más interacción Exactamente, tengamos, pues mayor va a ser nuestro índice de riesgo. es correcto. A mayor nivel de exposición, mayor es la probabilidad de lo que es la manifestación del riesgo. Es muy correcto tu comentario, te lo agradezco. Y en este sentido, bueno, en este momento ya me encuentro no trabajando en la construcción y estamos trabajando en la parte agroindustrial, en lo que es la siembra, cosecha y extracción de lo que es el aceite de la palma africana, ¿no? ¿Han escuchado de ella? No. ¿No? Les pongo un poquito en contexto. Lo que es el aceite de palma africana se utiliza para se utiliza como materia prima para la elaboración de diversos productos. Muchos de ellos los consumimos a diario y a veces ni cuenta nos damos. Uno de ellos es, por ejemplo, la Nutella, ¿no? Lo que es la crema de avellana, tiene un alto contenido de aceite de palma africana por ser un más barato. Por ejemplo, también en ciertos alimentos como las galletas, mantequillas, viene una gran, gran cantidad de este producto, ¿no? Que en el caso donde trabajo, se genera pues esta materia prima, ¿no? Y dentro de esta materia prima hay otra que es el aceite de palmiste, que viene de la parte del coquito, de lo que es la fruta de la palma africana. Este aceite se utiliza mucho para la cuestión de cosméticos, de un poco de cosas más especializadas. Es un aceite más fino. Entonces se utiliza para los maquillajes, cosméticos, cremas, que también son emulsionables y por lo tanto tienen aceite de palmito. En este sentido, les platico un poco de mi experiencia. Entro primero a una empresa hace 3 años y me encuentro que los riesgos son muy distintos de donde yo venía, ¿no? Son peligros diferentes, los riesgos por lo tanto son distintos y en distinta medida. Entonces, hay una certificación que se llama RSPO, que es la, ay, perdónenme, que es la Mesa Redonda de la Palma Africana. Es un organismo internacional que regula precisamente lo que es la producción de palma africana y pues por lo tanto la extracción del aceite, ¿no? Entonces tenemos aquí, si me van siguiendo, dos tipos de actividades, lo que es plantaciones o la parte agrícola y la parte de extracción. Y pues ambas hacen lo que es la agroindustria, ¿no? Entonces, pues en cada una de estas partes existen distintos peligros y distintos riesgos. Por ejemplo, ¿qué peligros podríamos identificar en una plantación? ¿No? Las plantaciones son muy grandes. Actualmente, en la empresa en la que laboro, tiene cerca de 6,000 hectáreas de plantaciones
de palma africana, en las cuales hay canales de riego, hay reservorios o jagüeyes, como Vamos le en una llaman. escalera como de Eh, herrería que estaba mal puesta y que Su micrófono, por favor. Ah, pensé que estaban hablando de que en las plantaciones hay escaleras, pero bueno. Eh, y pues las plantaciones tienen distintas alturas, se utilizan distintas herramientas, por lo tanto, sí llega uno y detecta uno muchos peligros, ¿no? ¿Cuáles de los principales? El uso de la herramienta. Se utilizan unos aparatos o unos palos muy largos con un cuchillo curvo en la punta que acá le llaman malayos. Los malayos son extremadamente afilados y son herramientas que pueden llegar a medir hasta 14, 15 metros. Entonces, imagínense operar una herramienta a 15 metros de altura para podar, ya sea para poda sanitaria o para cosecha de fruta. Entonces, ahí vamos detectando un peligro. ¿Y en función de qué va ese peligro? Pues de la herramienta, de la altura de la palma, de a la altura a la que se encuentra la fruta. Y pues ahí nosotros lo que debemos hacer es una estimación del riesgo. ¿Y alguien me puede comentar cómo hacemos esa estimación del riesgo? Pues yo creo que principalmente la estimación del riesgo la hacemos analizando el lugar, ver la dimensión de la altura, la capacidad de las personas, el equipo, las herramientas con las que estamos trabajando. Con Muy eso bien. dimensiono. Básicamente sería checar la severidad, ¿no? Hacer la clasificación, la probabilidad, la gravedad, verificar el índice de riesgo. Muy bien. Pues, ¿qué es lo primero que debemos de hacer precisamente para hacer una estimación del riesgo? Hay diversas metodologías. La metodología más utilizada en lo que es la agroindustria de la palma en general es la metodología IPER, ¿no? Que es de identificación de peligros, evaluación del riesgo y controles. De ahí a ver, se los escribo en el chat para que, pues, en dado caso, si les interesa, puedan revisarlo, ¿no? Es la metodología IPERC. Se los escribí en el chat. Esta metodología, por sus siglas, quiere decir identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles, ¿no? ¿Qué busca esta metodología? En un principio es identificar el tipo de actividad que nosotros vamos o que se está realizando en nuestro centro de trabajo. En este caso, pues identificamos varios puestos, por ejemplo, lo que son los corteros, los cosechadores, los pepenadores, los bufaleros, porque en varios lugares del mundo se utilizan todavía los búfalos como un medio de transporte o evacuación de la fruta hacia las calles principales para llevarlos hacia la planta extractora. Perdón. Eh, También hay aplicadores de herbicida, aplicadores de fertilizante, y todos ellos pues tienen actividades distintas. La segunda parte, aparte de identificar lo que son los puestos de trabajo que existen, hay que definir cada una de las actividades que realiza cada puesto de trabajo, porque no solo es, por ejemplo, llegar y cortar la fruta, no, es transportar la herramienta. ¿Estamos de acuerdo? Es mover la herramienta, mover insumos, mover a los búfalos, mover las carretas donde se transporta la fruta, recolección de fruta, la pepena de la fruta, elaboración de los cajetes, es decir, la, el mini encierro que se le da a cada palma para la retención de agua y fertilizantes. Entonces debemos desglosar todas las actividades que tenemos por puesto de trabajo. Esa es como que una segunda fase y también es parte de la identificación de los peligros. La siguiente fase es precisamente la identificación del peligro. ¿Cuáles peligros podemos identificar por actividad independientemente de lo que es el puesto de trabajo? Vamos a trabajar en función de lo que es la actividad, ¿de acuerdo? En este sentido, por ejemplo, para una persona que corta la fruta, ¿cuál es el riesgo de utilizar el malayo? Por ejemplo, es una herramienta filosa. ¿Cuál es el riesgo que me podría provocar? Puede caer y le puede caer a una persona.
una caída de herramienta de altura, un corte, ¿no? Entonces vamos a colocar el peligro, el uso de la herramienta o la herramienta como tal, porque una cosa es el peligro intrínseco que tiene la herramienta, que en este caso es que tiene filo, y aparte es el uso de la herramienta. Porque si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en un taller, y este ejemplo se lo pongo mucho a mis analistas, ¿no? ¿Saben qué? ¿Un martillo es o no es peligroso? Los escucho. Sí, sí. Sí, es ¿Un peligroso. martillo es peligroso? Sí, por Según la supuesto. situación, ¿no? Bueno, yo Bueno, según la depende. situación. Ok, ahí escuchamos varias opiniones. Sí, Yo les podría decir que un martillo por sí solo no es peligroso. de Sí, por sí porque solo puede Simplemente ser de sí. sería que la energía mecánica que se produce al utilizarlo. si se te cae en la Exactamente. cabeza, El uso del martillo es lo peligroso, no tanto el martillo. Un martillo en un estado inerte, sin movimiento, no puede representar un peligro, pero sí su uso o también la posición en la que esté, más no el martillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el martillo Sí, es un Sí, de objeto acuerdo. contundente porque puede provocar un golpe, pero no por sí solo. Tiene que manejarlo una persona para que pueda, manifestarse ese riesgo, ¿no? La fuerza mecánica que se el martillo. Exactamente, la fuerza mecánica, pero la fuerza mecánica la provoca la persona que utiliza el martillo. O si está en una mala posición, una caída, por ejemplo, puede volver a un martillo peligroso, pero por sí solo no representa un peligro, ¿no? ¿A qué es a lo que voy? Que muchas veces decimos, es que la herramienta es peligrosa. Sí, puede haber herramienta peligrosa. El malayo es una herramienta muy peligrosa, pero su uso es lo que me va a provocar un riesgo, una mala posición, un mal almacenamiento. Pero por si un martillo como tal, porque no tiene, por ejemplo, una parte filosa como un malayo, como un cuchillo o una sierra, por sí solo no me puede provocar un accidente. El accidente va en función de la exposición a ese martillo, a la posición en la que esté, de la mala manipulación de la herramienta, como dice José. Exactamente. El mal uso puede representar un peligro y por lo tanto un riesgo, ¿no? Y bueno, una vez que ya tenemos definido lo que son los peligros de las actividades que tenemos por puesto de trabajo, ahí sí, pues vamos a definir si es peligroso, ¿no? Y ya en función de eso vamos a determinar cuál es el tipo de riesgo que se puede manifestar. Llámese corte, llámese atropellamiento, aplastamiento. Ahora sí que todos los peligros, perdón, todos los riesgos que nosotros conocemos por default, por decir así. Porque ¿qué nos han enseñado, pues, o qué hemos aprendido a lo largo de la experiencia? Pues cuáles son los riesgos más comunes cuando manejas una sustancia, ¿no? Pues va dependiendo de la sustancia. Si es inflamable, ¿qué me puede provocar? Un incendio. Si hay una sustancia que es corrosiva, ¿qué me puede provocar? Una irritación, no una quemadura química. Entonces, en función de eso se hace lo que es primero la identificación del peligro y con base en el peligro tenemos riesgos asociados. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda? sí, de acuerdo. De acuerdo, ninguna. todo bien. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Y bueno, del hecho de que está aquí, que están ustedes acá, quiero pensar que por lo menos la mayoría de ustedes tiene un desempeño como supervisor de seguridad, auxiliar de seguridad. Eh, ¿Estoy en lo correcto o hay alguien aquí que todavía eh, pues va a entrar en esta parte de la seguridad? Yo, ingeniero. Yo apenas voy a empezar a entrar en el mundo de los seguristas. Ah, muy bien, Por tres, igual. muy bien. Pues es muy Sí, yo importante que igual. tengan bien definidos los conceptos de peligro y riesgo, ¿no? Es muy importante que tengamos los conceptos como tal bien establecidos, bien estructurados. Y bueno, me regreso tantito. Un peligro es todo aquello que nos puede ocasionar un daño, ¿no? Puede ser una materia, un material, una sustancia química, puede ser una energía, inclusive una situación o una fuente, ¿no?
Y les quiero, a ver, Lucía dice, soy enfermera, me interesa el área industrial. Excelente. Estás en el lugar correcto. Precisamente con CS Capacitaciones, ellos son unas personas increíblemente capacitadas y con un excelente desempeño en las capacitaciones. Me ha tocado también tomar capacitaciones de ellos. Y pues bueno, yo los invito, digo, no por hacerles promoción, pero son personas muy capaces y que los pueden sacar de muchos apuros a través de la capacitación. Pero bueno, volviendo al tema. Sí es muy importante que tengan bien el conocimiento respecto de lo que es el peligro y el riesgo. Recuerden, el peligro es todo aquello que nos puede ocasionar un daño, llámese una sustancia, un material, etcétera, y el riesgo son los que están asociados a los peligros y es lo que nos puede llegar a provocar ese peligro. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, la gasolina. La gasolina es una sustancia peligrosa, ¿no? Sin embargo, ¿en función de qué va el riesgo? Les quiero poner una pregunta y pues quiero que todos o la mayoría participemos. ¿Dónde hay más peligro? Escuchen, ¿dónde hay más peligro? ¿En el patio de mi casa, donde tengo almacenado 1 litro de gasolina en una botella de PET? ¿O en una gasolinera donde tengo 100,000 litros de gasolina? Ya sea en el chat o si quieren participar de manera verbal, los escucho. ¿Dónde hay mayor peligro? ¿Donde en la casa o en una gasolinera donde tenemos 100,000 litros de gasolina? Mayra dice que en su casa, Maricruz dice que Yo en el creo patio de que su en la casa. casa, En la José casa, dice que en el patio de la En la casa. casa, Giovanni en la Castro casa. dice el patio. En casa, muy bien, los escucho, no crean que no los estoy escuchando. Samuel dice que en su casa, ok, muy bien. Sigan comentando, no pasa nada. Aquí les va la sorpresa. El peligro está en ambos lados. El peligro está en ambos lados. Jessica Morán dice en ambos. Sí, muy bien, ¿no? Y está bien, participemos. Pero aquí les va la respuesta. Les pregunté dónde hay más peligro, ¿no? Pues el peligro pues está en los dos lados, porque en ambos lados tenemos gasolina. ¿Sí o no? Sí. Ahora les pregunto, ¿en dónde hay mayor riesgo? ¿En el patio de mi casa o en una gasolinera? En una gasolinera. Ah, ¿De una pues en el gasolinera? patio de la casa. En la gasolinera, en la casa, opinen. José Pues yo Jesús dice creo que que en la va a casa, Giovanni depender, en el patio, va a Lucía depender dice que en mucho. ambos. Ok, En ambos yo sí. les puedo comentar que hay más riesgo en el patio de mi casa, aunque tenga yo 1 litro de gasolina. Por los Pero ¿por controles. qué me van a decir, ingeniero Tort? ¿Por qué? Porque en el patio de mi casa, en primera, no lo tengo almacenado en un lugar adecuado, ni en el recipiente adecuado. En mi casa puede haber niños. Los niños no saben de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Los niños a veces, que andan jugando ahí con el encendedor o los cerillos, que por los cohetes, y si está 1 litro de gasolina ahí almacenado en una botella de coca, por ejemplo, híjole, estamos listos para la catástrofe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una gasolinera? Pues yo Bueno, tengo 100,000 litros de gasolina. Pero ¿qué pasa? Los tengo almacenados en tanques hermetizados. Lo tengo personal capacitado. Tengo sistemas contra incendios. Tengo capacitaciones. Tengo un programa interno de protección civil. Tengo revisiones por parte de la ASEA, que es la Agencia de Hidrocarburos. O sea, hay mucha vigilancia, hay mucha supervisión, hay muchas formas de control, del control del riesgo, ¿no? Así puedo tener yo millones y millones y millones de litros en una gasolinera o en un lugar, pero si tengo los controles adecuados, el riesgo está controlado. En cambio, en mi casa no, ¿verdad? Si lo tengo en el patio, seguramente está expuesto al sol, va a generar vapores. Seguramente tengo mi asador o mi cocina, casi casi inmediatamente después del patio. Por lo tanto, hay mayor nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque hay mayor nivel de exposición, hay menos controles. Aquí dicen, de la gasolinera está identificado en la gasolina. Sí, está identificado exactamente, ¿no? Entonces, esta igual es una pregunta que les hago siempre a mis participantes, a mis alumnos, cuando doy capacitaciones respecto de los peligros y riesgos, ¿no? O sea,
Y lo mismo que ustedes me dicen, no, pues que en la casa, en la gasolinera, y pues es como que un debate, ¿no? Pero a final de cuentas, si yo tengo una sustancia química peligrosa, si no la tengo almacenada de manera correcta, está expuesta al sol, está en un recipiente que no es el adecuado, voy a tener un nivel de riesgo mucho mayor. En cambio que una gasolinera, aunque tengamos la misma sustancia peligrosa y en mayores cantidades. Si se dan cuenta que no depende tal vez tanto de mi peligro, sino de la exposición. ¿Me copian? ¿Me copian? ¿Me copian? ¿Sí? Muy bien. Sí, Entonces, Todo bien. de esa manera, compañeros, Sí. pues yo le demuestro a mis alumnos que la diferencia entre un peligro y un riesgo. Sí, la gasolina es peligrosa, pero el riesgo va en función de muchas cosas, de los controles que tenga, del nivel de capacitación de mi personal, de su vigilancia a la salud, de los sistemas contra incendios. Aquí, por ejemplo, de la intoxicación por evaporación, no hay un lugar adecuado para almacenamiento. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Entonces, a los que están empezando en la cuestión de la seguridad, es muy importante que tengamos diferenciados los conceptos de peligro y riesgo. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda hasta acá, compañeros? Ninguna. ¿Todo Hasta ahorita claro? todo. Todo Excelente. claro, todo Igual, si claro. tienen algún comentario, algo no les parece correcto, lo platiquemos. A mí me encanta lo que es el debate y no porque sea yo peleonero, ¿no? Sino porque me interesa mucho que, pues, si no te quedó algo claro, pues bueno, te lo explico de otra manera. A veces hasta con analogías podemos llegar a entender, ¿no? Y precisamente a mí me gusta explicar mucho con analogías porque ya estamos transportando un concepto teórico a algo práctico, ¿no? Y de esta manera es muchísimo más efectiva, pues una capacitación, como la que estamos llevando a cabo el día de hoy. Este, reitero, ¿algún comentario? ¿Algo no les quedó muy claro? ¿Ponemos algún otro ejemplo? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Pasemos al siguiente Todo bien, Excelente, muy bien, excelente hasta ahorita. Sí, entiendo. Todo bien. Aunque perfecto, también es muy muy importante bien, recordar muchachos. que las tablas de incompatibilidad de sustancias. Sí, eso es súper importante, hasta la incompatibilidad de residuos, ¿no? Porque muchas veces, confundimos el concepto de sustancias peligrosas con residuos peligrosos, por ejemplo, ¿no? Es importante también aquí, hacer hincapié en que pues las sustancias químicas peligrosas se regulan de una manera y los residuos peligrosos se regulan de Es otra otra. manera y lo regulan otras leyes, otras normas y las sustancias químicas peligrosas, otras normas, ¿no? Muy bien. Vamos a revisar un poquito los comentarios. El chat dice, Inge, siguiendo el tema del combustible, ¿el bidón de seguridad se puede traer en el carro o como un almacenaje seguro como reserva de combustible o preferiblemente no? Ay, bueno, en este sentido yo te diría, aunque sea un bidón de seguridad, el carro no está diseñado precisamente para transportar combustible a menos que sea en el tanque, ¿no? Digo, si traemos una camioneta, pues yo recomendaría que no transportes bidones en una camioneta porque están expuestos al sol, están expuestos, por ejemplo, que te accidentes a un derrame, o inclusive durante un accidente se puede generar otro accidente, por ejemplo, te vuelcas y pues como traes bidones, aparte de la volcadura, se puede generar otro accidente que es un incendio, ¿no? Y yo no lo recomendaría, honestamente. Y me dicen acá también, por ejemplo, los espacios confinados. Eh, igual es un tema bastante bonito los espacios confinados, porque en un espacio confinado no tienes tiempo de hacer tonterías. Tienes que hacer las cosas precisamente bien. Y pues para eso hay una norma que es la NOM 033 STPS 2018, si no mal recuerdo. Es una norma bastante completa, está basada en lo que es la normatividad norteamericana, que es una normatividad muy sólida y precisamente en Estados Unidos, y bueno, ya se adoptó aquí en México a través de esa norma, por ejemplo, el uso de vigías,
lo que es el monitoreo de gases, que existan entradas hombre, equipos de rescate, ¿no? Personal capacitado precisamente para hacer el rescate en caso de algún accidente. Y pues sí, un espacio confinado intrínsecamente es peligroso. ¿Por qué? Porque existe una atmósfera descontrolada. En ese sentido, les puedo decir que un espacio confinado regularmente eh, puede almacenar alguna atmósfera explosiva, puede almacenar sustancias tóxicas, peligrosas, puede almacenar, bueno, más bien puede no tener el oxígeno suficiente para sustentar la vida. Entonces, en los espacios confinados sí hay que aplicar todas las medidas de seguridad que te aplican en la norma, ¿no? Eso sí, se los puedo comentar. Ejemplos: peligro, altura, maquinaria, excavación, riesgo, aplastamiento, golpe, derrumbe. Excelente, excelente. Muy buen comentario. Está eh, muy bien estructurado. Me parece excelente. Raúl Alberto Guerra dice los gases. Los gases que puede contener quiero pensar que estás refiriéndote a lo que son los espacios confinados, ¿no? Sí, un espacio confinado, este, puede almacenar gases y de distintos tipos. Por ejemplo, regularmente en la industria petrolera se almacena mucho lo que es el ácido sulfídrico, ¿no? Y sabemos que el ácido sulfídrico, a partir de cierto nivel ya es mortal, ¿no? O sea, es un nivel de exposición muy pequeño que uno tiene y si sobrepasas ese nivel de exposición, puedes fallecer, ¿no? Pero bueno, continuando con el tema de lo que es la percepción del riesgo. Eh, ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya podemos de cierta manera predecir cuál es el riesgo que me va a aplicar a partir de un peligro, ¿no? Por ejemplo, pues el espacio confinado, que veo que sí tienen como que dudas en la cuestión de espacios confinados. Pues sí, vamos a detectar varios peligros dentro de un espacio confinado. Aparte que el espacio confinado es peligroso, almacena más peligros. Por ejemplo, los gases, por ejemplo, la carencia de oxígeno, por la dificultad de acceso. O sea, sí tiene como que varios peligros. Y los riesgos tienen que ir en función de esos peligros. Por ejemplo, si hay una sustancia inflamable, ¿cuál es el riesgo más probable que haya? Los escucho. Una explosión. Una intoxicación, sí. Una explosión, ¿no? Un incendio. Quemaduras, pueden ser quemaduras químicas o quemaduras por una inflamación súbita, ¿no? La muerte, Una exactamente, muy fatalidad. bien. Una fatalidad, excelente. Veo que ya estamos solidificando más los conceptos. Una hipoxia, muy bien. Que se inicie una exposición. ¿Era exposición o explosión? Ay, no alcancé a Explosión. ver. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ya detectamos cuáles son los riesgos en función de mis peligros. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Explosión, Los, muy bien. los controles de seguridad. Los controles de seguridad. Pero eso sí, nos falta un pequeño paso. Ya tenemos identificado el riesgo, ahora hay que estimarlo, hay que evaluarlo. ¿Y cómo lo Hace la vamos a evaluación. evaluar? Con un Exactamente, la análisis de evaluación del riesgo. riesgo. Probabilidad, severidad. Se va a checar severidad, probabilidad y en base a eso nos va a arrojar el índice de riesgo. Exactamente. ¿Y este número va en función de qué? De una metodología. En la metodología IPERC, Por ejemplo, uno tiene... Ajá, escucho. ay, perdón. Por ejemplo, a eso va mi comentario, la cuantificación del riesgo. Tanto puede ser cualitativa y cuantitativa, dependiendo lo que es el peligro igual. Porque, por ejemplo, estaban hablando ya entre tarde, sobre el ejemplo de las gasolineras, sí, el gas de casa, ¿no? Entonces, a eso yo creo que quiere partir, a lo que se cuantifica para sacar el estimado de tanto que pueda haber pérdida o daño. No, yo creo que más que Muy nada bien. sería un análisis de seguridad del trabajo, ¿no? Para, pues, ver qué tipo de espacio confinado es, qué controles de seguridad voy a tomar. Yo creo que sería eso, la evaluación. Básicamente en la Ok. evaluación La nos dice evaluación ya es que hay que checar la probabilidad que tenemos
Ajá. Más bien qué tanto interactuamos con el peligro. Si es una sola vez, si son varias veces, si es muy frecuente en base a tu actividad, ¿no? Y después sacamos lo que es la severidad, qué daño te puede ocasionar, primeros auxilios, una, una fatalidad o inclusive a lo mejor una incapacidad temporal, ¿no? Y en base a eso, pues ya nos arroja el índice de riesgo. Muy bien, excelentes comentarios, muchachos. Vamos a comenzar desde el principio, dirían por ahí, ¿no? Lo que la compañera nos comentaba respecto de la cuantificación del riesgo, sí, es totalmente muy cierto. Y hay dos tipos, ¿no? Lo que comentaba, hay como que resultados cualitativos y resultados cuantitativos. En la metodología que les estoy platicando, que es la metodología IPERC, es 50-50, ¿no? Es mitad cualitativo, mitad cuantitativo. ¿Ya que me refiero? De que en un principio tal vez al momento de hacer la cuantificación del riesgo, pues sí, tenemos que multiplicar la probabilidad por la severidad y por la consecuencia, y esto nos va a arrojar un número, de acuerdo a la metodología que yo tenga, a lo que es la semaforización del riesgo. Por ejemplo, lo dividamos en una matriz de 3x3, entre bajo, medio y alto, tanto para la probabilidad como por la severidad, ¿no? Una probabilidad alta, medio, baja y una severidad baja, media y alta, ¿no? Pensando que una severidad alta es la muerte, una severidad media puede ser una incapacidad de 28, 30 días y bajo que sea una incapacidad menor a 3 días o que se puede solucionar con un primer auxilio. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros le damos una ponderación de un 1 al riesgo bajo, a un riesgo medio le damos una ponderación de 10 y una ponderación de 100 al riesgo alto, pues el número por el cual nosotros multipliquemos ese nivel de probabilidad multiplicado por la severidad y manejamos estos tres números, nos puede llegar a un máximo que vendría siendo de 100%, sería 10,000, ¿no? 10,000 es el foquito rojo, ¿no? Que es un riesgo prácticamente intolerable, donde hay una alta probabilidad de un accidente y una severidad muy alta, que es de que alguien se me muera. Por lo tanto, ¿qué tipo de control tendría que implementar? Un control muy severo. ¿Por qué? Porque mi nivel de riesgo es intolerable, ¿no? Entonces, ya teniendo esta semaforización bien determinada de 3x3, es una matriz, nosotros vamos a poder determinar de manera cuantitativa el nivel del riesgo. Pero esto se va a traducir en mi matriz de riesgos como algo cualitativo, teniendo que, por ejemplo, el semáforo verde, a ver, se harán matrices ponderando el riesgo por cada una de las actividades, es correcto. Sí, se va a tener, no hacer una matriz, sino hacer el cálculo lo vas a hacer de manera lineal, es decir, vas a multiplicar tu probabilidad de ocurrencia por la severidad, ¿no? Y te va a arrojar un número, pero este número lo vamos a traducir en un semáforo de tres colores, rojo, verde y amarillo, donde rojo es el más alto, el amarillo es medio y el verde es el más bajo, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, todo bien. Todo bien. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Chicas? Sí, todo bien, gracias. Sí, todo bien, excelente. Muy bien. Todo bien. Entonces, al momento de arrojar este número, que a pesar de que se utilizó un método cuantitativo, es decir, una multiplicación, lo vamos a traducir a algo cualitativo. Y le vamos a llamar color verde es bajo, color amarillo medio y color rojo es alto. Y pues ese va a ser mi grado de riesgo respecto de la actividad que tengo y pues por los peligros y riesgos que yo tengo en mi matriz, ¿no? Todo esto se calcula a través de una matriz, si gustan en otro momento se las puedo compartir para facilitarles lo que es la metodología, o si no la pueden googlear sin ningún problema con la metodología IPERC y ahí van a encontrar muchos ejemplos de matrices de riesgo y ya bastante desglosadas. Inclusive pueden buscar los Excel y ya vienen formulados y ustedes pueden hacer el cálculo muy fácilmente, ¿no? Pero bueno,
Entonces, ya que pasamos esta parte de la estimación, de la cuantificación del riesgo, ya vamos a tener un resultado, ¿no? Ya sea verde, amarillo o rojo, que es la manera más sencilla de hacer la cuantificación del riesgo. Si mi nivel de riesgo es bajo, pues no requiere mayores controles que tal vez un equipo de protección personal, un control administrativo, que ese es otro temita del que vamos a hablar, pero ya en la parte de controles, ¿no? Pero pues todo va a depender, mi control va a depender mucho de lo que es mi grado de riesgo, ¿de acuerdo? Entre más alto sea el grado de riesgo, mayor controles. Así es, así es. Me pregunta Eric Orlando, ¿podría repetir lo de la probabilidad de incidencia por lo otro que no escuché bien, por favor? Ok. Les comentaba que nosotros debemos de tener un mapeo de riesgos. Ese mapeo de riesgos, pues lo vamos a dividir en dos, en filas y en columnas, ¿no? Las filas van a representar lo que es la probabilidad y las columnas van a representar lo que es la severidad. Entonces nosotros que ahí mencionaron lo que es la jerarquía de controles. Sí, ahorita vamos para allá, no se me desesperen. Entonces, lo que les decía de la probabilidad es que la podemos dividir en tres, de manera muy sencilla, y en tres colores, verde, amarillo y rojo, como el semáforo que utilizamos en la calle, en la carretera, ¿no? Entonces, donde verde va a ser una probabilidad muy baja de ocurrencia, el color amarillo una probabilidad media de ocurrencia. Los indicadores de colores es parte de lo cuantitativo, eh, eh, más bien de la parte cualitativa. Ya el número que tú multipliques de acuerdo a la probabilidad por la severidad te va a dar un número. Pero en la semaforización que tú vas a hacer, vas a decir, bueno, de tal a tal número multiplicado va a ser un riesgo verde, ¿no? Que es un riesgo bajo. Y luego de tal número a tal número, un riesgo amarillo, que es un riesgo medio. Y de tal número a tal número, un riesgo alto, que es el color rojo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, vamos ¿Sí? bien. Comprendido. Ok, muy bien. Entonces, perfecto. Muy bien, Eric. Perfecto, Samuel. Muy bien. Entonces, pues les digo, ahorita ya alguien en el chat me puso sobre la jerarquía de controles. Esta parte es sumamente importante porque debemos aplicar la jerarquía de controles, que son 5 niveles. Vamos a aplicar desde la más rigurosa hasta la más laxa, ¿no? La más rigurosa, ¿quién me puede decir cuál es? Es la eliminación del riesgo. Excelente. La eliminación. La eliminación es la piedra angular de lo que es la jerarquía de controles. Si nosotros eliminamos el peligro, eliminamos el riesgo. Si en el patio de mi casa no hay gasolina, ¿hay riesgo de incendio por gasolina? No, No, porque no hay. estamos quitando la No lo hay. condición. ¿Por qué? Porque lo eliminé rotundamente, ¿no? Fui contundente, eliminé la gasolina, por lo tanto no tengo el riesgo de un incendio por gasolina. ¿Sale? Ahora, si yo, ¿cuál sería el segundo paso? La sustitución. Voy a sustituir un riesgo mayor por uno menor. ¿Sale? ¿Qué podría ser? Por ejemplo, si yo veo que, por ejemplo, la gasolina es más peligrosa que el diésel, pues bueno, hay mayor probabilidad que se me genere un incendio por gasolina que por diésel. Entonces, ¿por qué no? Se me ocurre una tontería. Cambiar mi flotilla de camiones que funcionan a gasolina por unos que funcionen con diésel o biodiesel, que es todavía menos inflamable, ¿no? Entonces ahí estoy sustituyendo un riesgo mayor por uno menor y de esta manera estoy disminuyendo lo que es el riesgo. El tercero, ¿cuál sería? ¿Quién me apoya? Control de ingeniería. Controles de ingeniería, muy bien. Estos controles de ingeniería prácticamente son barreras físicas que impiden que la persona, el trabajador, tenga contacto directo con el peligro. ¿Me pueden dar un ejemplo de lo que es un control de ingeniería? Las guardas ¿Quién en dice los yo? ¿Quién dice yo? Simbolización. Las guardas de seguridad.
Guardas de seguridad, muy bien. Por ahí Puedo escuché. utilizar el otro. Bloqueo y Ay, es etiquetado. que casi no Puede los ser escucho. ¿Pueden hablar un poquito más fuerte? la simbolización. La simbolización. Las guardas que tienen los Puede esmeriles. ser, Las puede guardas, ser sí. la sustitución, bueno, la implementación de herramientas eléctricas para quitar o disminuir el riesgo de trastornos musculoesqueléticos. El loto. Ahí ya nos estamos metiendo en otro tipo de controles, que son los controles administrativos. Ahorita les explico un poquito más a fondo ellos, pero sí, el básico son las guardas de seguridad. Por ejemplo, tengo una pulidora, un esmeril, ¿no? De mano. Estos ¿Podría aparatitos ser un tienen bidón de pues una seguridad? propiedad de rotar a muy alta velocidad. Entonces, ¿cuál es el peligro? La energía eléctrica y pues que tienen filo, son filosas. ¿No? Entonces, pues tengo riesgos de qué? Riesgo de corte, riesgo de proyección de materiales. Entonces, ¿qué aplico como un control de ingeniería para evitar este tipo de riesgos? Una guarda de seguridad, ¿no? Igual, por ejemplo, para los motores conectados a variadores de velocidad, ay, no recuerdo los monoblocks, ¿cómo se les dicen? Pero son transmisores de energía mecánica, ¿no? Por ejemplo, las bandas, cadenas, todo esto debe de tener una guarda de seguridad precisamente para evitar el contacto directo de una persona con el elemento peligroso. ¿No? Los barandales es un claro ejemplo de un control de ingeniería, un control ingenieril, ¿no? Porque estamos evitando el contacto directo de la persona con la altura, ¿no? A través de una barrera física, ¿sale? Ahora bien, escuché que mencionaron ahí el loto, ¿no? El lockout tagout, que es bloqueo y etiquetado. Ese es un control administrativo, ¿no? Muchas veces lo confundimos con un control de ingeniería porque dices, no, pues es que estás bloqueando una válvula, estás bloqueando un disyuntor, ¿no? Estás bloqueando bueno, el paro de emergencia no se puede bloquear, ¿verdad? Pero sí estás bloqueando un tablero, pero eso va enfocado más a un procedimiento, a una capacitación, a un permiso de trabajo, a un AST, que el AST es un análisis de seguridad en la tarea o del trabajo. Entonces, va más enfocado a un control administrativo que a un control de ingeniería, ¿no? Un control de ingeniería, lo que lo diferencia del loto, por ejemplo, la aplicación del loto, es que el loto es temporal y el control de ingeniería debe de ser permanente, ¿no? Sí, ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, es correcto. Muy bien. es correcto, es Entonces, correcto. Disculpe, una pregunta. adelante. En control de ingeniería, ¿entran igual las clavijas? Porque como no, porque normalmente hay a veces ellos están trabajando y pues se descuelgan las clavijas. Esas entran como control de ingeniería. ¿Me recuerdas qué son las clavijas? ¿Qué tipo de dispositivos son? Son los enchufes hacia los contactos, porque ya ve que conectan, están trabajando con el esmeril y muchas veces no tienen el cuidado ellos y para desconectarlos ellos jalan muy rápido el cable del esmeril. El cable. Ajá, el cable y eso entra como control de ingeniería, como la guarda, porque la guarda protege el disco, pero la clavija hacia el contacto, en la forma en cómo la jalan, allí también hay un peligro igual, Eso yo creo porque que puede ya hacer sería ajá, más como una cuestión. eso entra en control de ingeniería. No, yo lo metería un control administrativo, por ejemplo, capacitación o plática de 5 minutos. Diciéndole, ¿saben qué, muchachos? Este tipo de herramienta se opera de esta manera. Para desconectarlo es directamente de la clavija, no jalarlo del cable porque vas a provocar precisamente, vas a generar una condición insegura en tu herramienta, vas a provocar que se pelen los cables, vas a provocar que se rompan las patitas de la clavija. Entonces, eso te va a provocar a futuro un problema, ¿no? Entonces, a través de una plática de 5 minutos, una capacitación, la elaboración de un procedimiento para uso de herramienta te puede ayudar mucho a evitar este tipo de situaciones.
pero sería un control administrativo más que un control de ingeniería. El control de ingeniería sería la guarda del esmeril, ¿no? De la pulidora. Ah, ok, gracias. También como comentario, en el contacto que menciona la persona, el control de ingeniería podría ser en el contacto el jefe CI. Ese sería el control de ingeniería, el jefe CI de los contactos. El jefe, fíjate que nunca he escuchado de eso, pero sí me puedes platicar un Sí, poquito es más para que correcto. todos... El jefe CI es un interruptor que tiene contacto para evitar el cortocircuito cuando las herramientas no tienen este sistema puesto a tierra. Ah, muy bien, sí. Sí, ese es un control de ingeniería como tal, porque va directamente en el enchufe, ¿no? Quiero pensar. Es en el contacto Sí, como tal. En el contacto Correcto. está el interruptor. En dado Sí, sí, caso de sí. una descarga eléctrica, pues prácticamente quien recibe ese tierra física sería directamente al contacto, no a la persona. Por eso Sí, se llama buenísimo. GPSI. Ujú. Sí, está buenísimo. Es un Ah, control de ingeniería gracias, sí, totalmente esa era mi válido. duda. Gracias. De nada, Berenice, para servirte. Y bueno, ¿y cuáles serían los controles administrativos? Ya les conté algunos. Por ejemplo, la capacitación, que es súper fundamental, súper importante, en todos los temas que tengan que ver con peligros y riesgos y sobre todo con trabajos de alto riesgo. De hecho, como tip, yo les puedo comentar que se basen en la normatividad, en las normas de la STPS para las capacitaciones, para su plan de capacitaciones anuales. Este, para sus trabajadores. De ahí se desglosan muchas capacitaciones que son fundamentales y normadas sobre todo. Por ejemplo, recipientes sujetos a presión, manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, sistema globalmente armonizado, manejo manual de cargas, manejo de cargas a través de maquinaria, etcétera, 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 etcétera. Todas esas capacitaciones que son controles administrativos del riesgo, de deben de ser sí o sí, deben de hacerse sí o sí de manera tal vez no anual, pero sí tener el resguardo precisamente de las constancias y de las famosas DC3, ¿no? Las pláticas de 5 minutos, estas pláticas de 5 minutos antes del inicio de la jornada son básicas y de hecho es una práctica que ya no está normada. Antes estaba normada, antes de la reforma o del cambio que hubo del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que antes se llamaba, si no mal recuerdo, Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Lo que sucede es que se quitaron las pláticas de 5 minutos, si no mal recuerdo, de este reglamento, se transformó el reglamento y pues ya las quitaron. Sin embargo, son actividades fundamentales que debemos de hacer los que fungen como supervisores, analistas de seguridad, para lo que es dar estas pláticas al inicio de la jornada laboral del trabajador, ¿no? Esa es otra práctica muy importante, un control administrativo, lo que son los rondines que hacemos como supervisores de seguridad, al andar vigilando a los trabajadores de que no estén cometiendo actos inseguros o de detectar condiciones inseguras o condiciones peligrosas, ¿no? Esa es otra. Por ejemplo, otro control administrativo es disminuir la exposición de los trabajadores. La disminución de la exposición de los trabajadores es muy importante. Por ejemplo, si tienen trabajadores trabajando en un área con un ruido excesivo, lo ideal es que no trabajen las 8 horas en ese ruido. Si puedes tú, en vez de exponer a una persona a 8 horas, mejor exponan 2 personas por 4 horas. Y de esa manera estamos nosotros evitando que una persona se exponga a altos niveles de ruido durante un periodo muy largo de tiempo. Ahora imagínate, le metes horas extra a ese trabajador, lo estás exponiendo aún más a ese riesgo, ¿no? Y bueno, esos son algunos controles. Ahí se escuché, bueno, leí más bien que decían sobre la ergonomía. Sí, evitar, por ejemplo, que
elaborar algún procedimiento precisamente sobre cómo realizar las cargas manuales, hacer los estudios para determinar cómo están tus trabajadores en cuestión de ergonomía, si tienen algunas lesiones musculoesqueléticas, todo eso, chequeos médicos, toma diaria de TA, información y capacitación de riesgo, excelente. Todos esos son controles administrativos del riesgo, ¿no? Muy bien, todos estos comentarios abonan mucho a este tipo de pláticas y capacitaciones. Eso, me estaba faltando eso. Jaycee o Casey, Saraí, los señalamientos, súper importantísimos, están normados. ¿Cuál es la norma que nos regula la cuestión de los señalamientos? La 26, 026. La 026 de la STPS y aparte está la NOM 003 de la Secretaría de A Gobierno 03. que habla sobre los señalamientos de protección civil. No se olviden de esa norma, muchachos, es muy importante también. Pero sí, la 026 también te puede ayudar a evitar muchísimos accidentes porque pues visualmente le estás avisando al trabajador que hay un riesgo, ¿no? Y sobre todo en lugares donde hay una iluminación deficiente o pues hay mucho tránsito, sirven muchísimo. También es un control administrativo del riesgo súper importante. Muchas gracias. Y por último, yo creo que es la parte favorita de muchas personas, ¿no? ¿Cuál es la última barrera para el control de El riesgos? el El EPP. equipo de protección personal, señores. También es muy importante, no lo demerito, ¿no? Sin embargo, se ha viciado mucho el tema porque, oiga, jefe, pues es que hay mucho riesgo por un piso resbaloso, dale botas. ¿Y eso es lo correcto? No, No, yo creo que principalmente No, sería ¿por qué? analizar su trabajo. porque si es un piso resbaloso donde hay algún solvente, el hecho de que traigas botas de seguridad no quiere decir que no te puedas resbalar. Yo digo que son los Ujú, elementos de protección según bueno, los peligros específicos del espacio confinado. muy bien. ¿Qué otro? ¿Por ahí se estaba escuchando a alguien más? Pues es que según la jerarquía de controles, lo que te pide inicialmente es la eliminación, entonces tendrías que prácticamente tratar de eliminar el riesgo que vendría siendo ver qué posibilidades hay de que el piso deje de estar resbaloso. Exactamente, muchachos. Pues Comentarios muy yo creo, válidos, igual aquí en el chat mientras te escuchaba, estaban escribiendo, no porque es mejor tratar de eliminar el riesgo, exactamente, porque en vez de buscar la causa raíz de un problema, nos vamos con lo más sencillo, que, dale, Pepe, dale un casco, ¿no? Bueno, ¿por qué no mejor evitamos que haya objetos en altura o que haya elementos que se estén soltando del techo? ¿Por qué no tratar un piso resbaloso? Tal vez ya perdió su rugosidad, entonces hay que reavivar esa rugosidad. Entonces, ¿por qué no trabajar desde la jerarquía de riesgos, desde el paso uno, que es la eliminación, pasando después por la sustitución, controles de ingeniería y controles administrativos y dejar al último el equipo de protección personal? Ese es el detalle de muchas empresas y ustedes son las personas ideales para cambiar esas mentalidades. ¿Cómo? Van a negociar, ustedes van a final de cuentas, ustedes, bueno, me incluyo, somos negociadores. Vamos a negociar, oye, pero es que debes de cambiar esto. Pero es que sale muy caro. Bueno, te propongo esto. No lo elimines, sustituye. No, no, que es muy caro todavía. Bueno, apliquemos controles de ingeniería, pero ustedes tienen que fungir como negociadores con los patrones, con los gerentes, con los jefes, superintendentes, etcétera, precisamente para abordar este tipo de temas, procurando siempre aplicar la jerarquía del control de riesgos desde arriba, desde el top, ¿no? Que es de la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y por último, ya no pudimos reducir el nivel de riesgo, ya lo disminuimos lo más que podíamos. Tengo procedimientos, tengo mi personal capacitado, se cambiaron muchas cosas a nivel de ingeniería, tengo diario, les hago su plática de 5 minutos. Bueno, ya como última instancia te doy tu equipo de protección personal. Cabe mencionar, muchachos, y esta parte quiero que lo graben en la tabla de su corazón,
Los primeros 4 pasos de lo que es la jerarquía de riesgos es prevención. Es prevención. El último ya es una cuestión reactiva. ¿En qué sentido? Un equipo de protección personal funciona de igual manera que un cinturón de seguridad. Les pregunto, ¿un cinturón de seguridad va a ayudar a que yo no choque? No, 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 ¿verdad? no, ¿Pero qué va a pero en hacer el todo cinturón de caso, seguridad? eso disminuye la probabilidad que no te pase algo o que no salgas tan gravemente lastimado. Más bien no disminuye la probabilidad porque la Ah, no, en el choque probabilidad, no. pues, No, no, en el choque no. disminuyes Pero sí en la el persona que efecto, te salgas lastimado. Sí. disminuyes lo que es el efecto del riesgo sobre la persona, ¿no? Entonces, de esa manera, Eso iba a comentar hace rato, perdón, que no ujú, hay como tal riesgo cero, porque el riesgo pues siempre va a existir, pero sí lo que se puede hacer, lo que comentó, es de que se alteran factores o se incluyen acciones que sí pueden disminuir lo que es el resultado. exactamente, es correcto. No sé si han visto, bueno, como son seguristas la mayoría o están en esta área o en áreas afines, no sé si les ha tocado ver en Facebook, Instagram, memes que dicen la probabilidad de que un elote te mate, es mínima, pero nunca cero. Y es cierto. Es totalmente cierto. A veces hasta lo que menos crees o a veces hasta lo que más controlado tienes es lo que te puede provocar un riesgo o un accidente. Parece absurdo, pero sí, y les digo, parece chiste, pero esa anécdota diría Franco Escamilla, ¿no? Sí pasa, o sea, a veces por lo que menos esperas es donde te llega el trancazo y en esa parte sí como seguristas, porque yo todavía me considero segurista, pues es muy importante tomar en cuenta, ¿no? A veces por donde menos lo esperas es donde te cae el trancazo, pero siempre hay que poner atención y darle prioridad a los trabajos de alto riesgo, que son los de mantenimiento eléctrico, espacios confinados, trabajos en altura, soldadura y corte, y hay uno, ¿quién me puede decir cuál es el último? Hagan memoria, hagan memoria. El de construcción. No tanto por ahí. Son aquellos trabajos que requieren bloqueo y etiquetado. Punto. Esos son los trabajos de mayor alto riesgo. Ah, bueno, también ISAGE, a pesar de que no está normado como tal, eh, como maniobras e izajes, pero sí es un trabajo muy peligroso y, por ejemplo, los trabajos de excavación y trabajos en zanjas es sumamente peligroso. De hecho, yo tuve un accidentado así hace 3 o 4 años, precisamente que no estaban apuntalando la excavación y a la persona le cayó un montón de tierra, afortunadamente, y digo afortunadamente, solo le tapó la mitad del cuerpo, lo pudimos rescatar, lo llevamos a darle atención médica en el IMSS y pues todo bien, pero pudo haber sido peor y eso siempre hay que considerarlo. Siempre que haya un accidente, hay que revisar nuestra matriz de riesgos, siempre. ¿Por qué? Porque hay algo que tal vez en su momento no vimos, no detectamos, y eso fue precisamente lo que pudo haber provocado el accidente. Tal vez no estamos implementando los controles idóneos, no estamos aplicando lo que es la jerarquía de riesgos de manera adecuada. Siempre después de un incidente y accidente, deben de hacer una revisión a su matriz de riesgo, muchachos. ¿Algún comentario hasta acá, chicos? Todo Todo claro. claro, todo claro. Ok, me preguntan qué es ahí el izaje. El izaje es una actividad eh, donde se levantan cargas a través de maquinaria, ¿no? Y debes de tomar en cuenta muchísimos factores, debes de hacer un cálculo, hasta el cálculo del venteo, cálculo de cargas, la distribución de cargas, el cálculo de la grúa que vas a utilizar, si es una grúa viajera, si es una pluma móvil, una pluma telescópica, debes de considerar todos esos factores,
y como tal no hay una norma específica para maniobras e izajes. Sin embargo, te recomiendo que leas un poquito más a profundidad la NOM 006 STPS, creo que ya El es izaje es el que 2023. hace los señalamientos. ¿Mande? El izaje son los que hacen los señalamientos hacia dónde va a ser la maniobra. No, el izaje como tal es una actividad de levantamiento de carga. Es izar, levantar. A eso se refiere. Y para ello te recomiendo que leas un poquito la NOM 006, te puede dar un poquito de idea sobre algunas medidas de seguridad para el uso, por ejemplo, de eslingas, cables, grúas, grilletes para el levantamiento de cargas precisamente. Gracias. De nada para servirles. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ay, gracias. Ninguna, Inge, Muy bien, gracias. aquí. No, de nada. Igual aquí en uno de los comentarios, el exceso de confianza es una de las causas principales de los accidentes de trabajo. Sí, es muy importante y precisamente hay que considerar eso también en tu matriz de riesgos. Y pues, ¿cómo vas a controlar ese riesgo que es el exceso de confianza? A través de capacitaciones, sensibilización, sobre todo en pláticas de 5 minutos. Yo lo que hacía, tal vez de manera muy drástica, era ponerles dos tipos de videos. No sé si conocen a Napo, el Claro. muñequito que le pasa de todo al pobre Napo, Sí, y aparte sí, ya lo videos un conozco. poquito más fatídicos, que gente destripada, gente amputada. A veces hay personas que le entra más, precisamente por ahí, en la parte de ver algo impactante, ¿no? Para que comprendan la magnitud de los riesgos a los que están expuestos. Y hay otros que entienden con Napo, que es algo muy, muy sencillo, un muñequito que va caminando y de repente le cae una carga y ya para la siguiente toma se pone un casco, ¿no? Entonces, eso también ayuda a concientizar mucho a las personas respecto de los peligros y riesgos a los que están expuestos. Comentaban ahí seguridad basada en comportamientos. Totalmente. Es una técnica o una metodología que pues te dice básicamente que al trabajador debes darle 3 elementos completamente. Primero debes enseñarle a trabajar, luego enseñarles a trabajar con seguridad y luego, si tienes estas dos primeras, si no mal recuerdo, ya la tercera es de que el trabajador quiere trabajar con seguridad precisamente porque ya está concientizado y porque tiene las condiciones idóneas para trabajar, ¿no? Aparte de las capacitaciones, socializaciones, etcétera. ¿Algún otro comentario, alguna duda que tengan, chicos? Aunque no sea del tema, si sabemos se los contestamos y si no, pues lo investigamos. Y que pues tener un poquito más limpio el lugar donde van a trabajar, ¿no? O Bueno, procurar, la parte bueno, de es como orden y limpieza. quitar como cosas que te estorben, ¿no? Un ejemplo, pues si vas a llevar algo y te tapa la visión o la vista y no ves hacia abajo, pues te puedes tropezar, digo, no sé, una idea. Sí, más Aquí que nada Mayra sería el Grisel. orden y limpieza, ¿no? Bueno, lo Aquí, comento porque exacto. así me platicó mi esposo un incidente, él traía una raspada en una pierna, le digo, bueno, digo, ¿por qué te caíste? Se cayó en una parrilla. Digo, ¿por qué yo me resbalé? Dice, me enseñó un rasguñón, bueno, un raspón. Digo, ¿pero por qué? Le digo, pero si traes tu protección, como, así como dijo usted, no traes equipo. Dice, no, dices que había líquido tirado, dice, y tienen un relajo esa compañía, porque por más que le dices, acomoden esas tablas, jalen lo que estorbe, dice, pues no hacen caso. Y pues ahí voy yo con mis Dije, voy yo con mis cosas, me tapaba la visión y pues donde pisé no me di cuenta y resbalé. Es como anécdota. Sí, y son condiciones inseguras que se pueden solucionar. Mencionaba aquí Mayra Grisel y José de Jesús, 5S. Las 5S es una metodología japonesa que involucra 5 palabras, que es clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. Si aplicas tú esas 5
condiciones en tu centro de trabajo, vas a tener un centro de trabajo muchísimo más seguro, vas a minimizar las condiciones inseguras y sobre todo con mucha plática con los trabajadores, los actos inseguros, ¿no? Así es. Gracias. Muy Inge, una bien. pregunta. Perdón. Dígame. ¿Me podría por favor repetir nuevamente los 3 elementos donde mencionó que uno de los primeros es enseñarle a trabajar? Ay, discúlpeme mucho, casi no le escucho. ¿Podría acercarse al micrófono, por favor? ¿Me podría por favor explicar los 3 elementos en donde usted mencionó que uno de ellos es enseñarle al trabajador a trabajar? Ah, sí. Estos 3 elementos, pues están basados en una tricondicional, o no recuerdo el nombre de la persona quien creó la metodología, pero sí te digo que tú le debes primero dar las condiciones para trabajar, enseñarle cómo trabajar, y pues obviamente el trabajador con esto va a querer trabajar de manera segura. Gracias. Sí, es seguridad basada en el comportamiento. Inge, ¿y usted considera que el orden y limpieza es una etapa de trabajo o un control? Ok, se puede manejar de las dos maneras. Yo tengo una filosofía en la que yo donde he trabajado, siempre les digo, la seguridad debe ser operativa, debe ser parte de mi trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a implementarla como controles, siempre nos van a aventar la bolita a nosotros como seguristas. Es que es culpa de seguridad, no vino a cordonar. Oye, espérate, es que tu personal, el que debió hacer ese mantenimiento en una maquinaria, debió acordonar. Yo vengo a vigilar, yo vengo a supervisar, vengo a asesorarte. Soy el brazo técnico de tus operaciones, no en materia de seguridad y salud. No soy el que viene a acordonar. No sé si me doy a entender. La seguridad debe ser operativa. ¿No? De que el mismo soldador se ponga su equipo, el mismo soldador lleve su extintor y mantenerlo a máximo 7 metros, que esté de acuerdo a los riesgos que pueda tener, ¿no? Que limpie el área, que transporte la herramienta de manera segura, que verifique sus cilindros, que verifique su máquina de soldar. La seguridad debe ser operativa desde el trabajador, no desde un lado de seguridad, ¿no? Esa es la manera ideal. ¿Lo puedes aplicar como control? Sí, totalmente. Pero eso vuelve a las personas dependientes de una persona, de un personal de seguridad que venga a hacer ese trabajo, cuando deberían, en teoría, hacerlo ellos. ¿Por qué? Porque ellos deben de hacer su trabajo intrínsecamente seguro. No sé si me doy a entender, compañero. Sí, 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 se va a entender. Sí, porque por lo regular en los permisos de trabajo mucha gente lo pone como un control. Pero sí, yo tenía eso como de que pues no es más que un control, o sea, es una etapa de trabajo, porque al final de cuentas el orden de limpieza es desde que inicias, intermedio y al final de tu jornada. Así es. Muy bien. Sería todo, gracias. Si se Excelente. pudiera colocar como parte del proceso en un IMPER o un análisis de riesgo, si se pudiera colocarlo como un proceso de trabajo y como un control, sería súper mejor, sería mejor, porque una parte estás diciendo que se debe de hacer sí o sí, y en la parte es de cómo controlas, ¿no? Esa parte de la falta del orden en limpieza, obstáculos, ¿no? Entonces sería como una mejora ahí, como ponerlo como proceso de trabajo y como control administrativo, porque es un control administrativo el orden y limpieza. Correcto. Excelente participación. Muchísimas gracias. Aquí me preguntan sobre la diferencia entre incidente y accidente. Bueno, un accidente, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es cuando ya hay un daño orgánico, es decir, al cuerpo directamente, ya sea de manera inmediata o posterior, o inclusive la muerte, y también está considerado como accidente de trabajo los que te ocurran durante una comisión, por ejemplo, que te manden, oye, ¿sabes qué? Vete a tramitar tal cosa, aquí está el carro, ¿no? Y te dan el carro y te accidentas, cuenta como accidente, ya cuenta como accidente de trabajo de acuerdo a la última reforma del año pasado, si no mal recuerdo. Y un incidente
es algo que es un casi accidente, los famosos casimeritos, ¿no? Que casi choco, ¿no? Casi me cae algo en la cabeza. Y todos esos incidentes y accidentes deben ser investigados. Junto con la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, si tienen comisión mixta, o si no, ustedes mismos hagan la investigación a través de la metodología causa-raíz para identificar qué fue lo que causó ese incidente o ese accidente, ¿no? Y pues hay muchísimas metodologías para determinar la causa raíz de un problema, ¿no? Hasta un Ishikawa, un árbol de causas, etcétera. ¿No? Esa es como que la diferencia entre un incidente y accidente. Un incidente es casi me pasa un accidente, ¿no? Y el accidente es cuando tienes un daño ya en el cuerpo, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo. Que también un accidente se puede traducir, por ejemplo, en daño a instalaciones, al medio ambiente, los famosos accidentes ambientales, etcétera, ¿no? Logré solventar la duda, TH Pal. ¿Alguna recomendación para saber más sobre la metodología de la causa raíz? ¿Alguna que disculpe? ¿Algún libro, alguna información que pueda yo buscar para conocer más la metodología de la causa raíz? En Google se encuentran algunas metodologías, eh, pero yo te recomendaría más una capacitación, porque en una capacitación tú tienes como que la pauta de poderle preguntar, ¿no? Y a un libro, a un escrito, no le puedes preguntar, pues está únicamente lo que te explica en el texto. Yo te recomendaría más una capacitación respecto de análisis causa-raíz. Es lo que yo te recomendaría. Pero sí, puedes encontrar muchísimos textos en lo que es Google y la mayoría de ellos son muy buenos. Están basados en metodologías ya sea españolas o norteamericanas. Inclusive si buscas lo que son normas o acuerdos del Ministerio de Trabajo español, ahí vienen precisamente algunas metodologías normadas en España. Y sí están bastante buenas y muchas de ellas son adoptadas por México para precisamente hacer investigaciones de incidentes, accidentes. Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario, chicos? Digo, porque ya los No, veo cansados. Ya son no, las 9:30, ya se quieren ir a descansar. todo bien. Yo creo Entonces, que fundamental, principalmente considero que son entender bien lo que son los conceptos como peligro, riesgo, acto y condición. En base a eso vamos a poder desarrollar lo que viene siendo un hiper o una ST como bien lo mencionaba y saber definir efectualmente los controles de ingeniería, teniendo como tal ese estatus de conceptos, vamos a poder desarrollar a grandes rasgos cualquier análisis de riesgo que se presente en campo. muy bien, excelente comentario, te lo agradezco. Muy bien. Pues bueno, si no tienen ninguna duda, comentario, o si alguien quiere comentar algo más adelante, aprovechen. Buenas noches. Yo tengo un comentario, bueno, más bien una duda. Una anécdota por ahí, lo que dicen, ¿no? En una ocasión se estuvo trabajando en un mensaje en el cual, nosotros éramos como tal, la empresa de supervisión y le trabajábamos, pues, a una compañía. Esa compañía, pues básicamente estaba colocando unas placas para un crucero de tren. Entonces, ¿qué pasó? Las vigas, pues básicamente se reventaron, o sea, no aguantaron el peso y se cayó esa placa de concreto. Obviamente se rompió y pues, gracias a Dios, pues no pasó ni un accidente. Entonces, ahí qué pasó, nos estaban echando la culpa a nosotros, pero ahí es lo que no sabemos, es porque según empezamos a leer, ¿no? Obviamente, que las normas también, ellos como contratista también debían tener
ahí a un segurista ellos, ¿no? Entonces, no sé qué, cómo fue ese show, pues de que pues obviamente nosotros debemos estar ahí, ¿no? Pero como le repito, ¿no? Teníamos también en otras áreas, porque son como por partes, básicamente de las vías. Entonces, debíamos estar en tal lugar y luego regresar a tal lugar porque eran diferentes compañías en todo el tramo. Entonces, Sí, sí, cuando sí. nosotros regresamos fue cuando ya nos reportaron de que había pasado eso y cuando nosotros llegamos no había, en ellos no había en sí una seguridad ahí o un responsable de ello. Sí, muchas veces eso ocurre de que no tienen personal precisamente de seguridad y no necesariamente tiene que ser de seguridad, puede ser un responsable, un encargado de obra, un residente, eh, que dirija la maniobra, ¿no? Pero que conozca sobre las medidas de seguridad que se deben de tomar mientras se hace una maniobra e izaje de, en este caso, pues una placa, ¿no? Y considerar todos los elementos desde las eslingas, no sé si utilizaron cadenas, lo que es el venteo, el vigía, el gruero, si está capacitado, todos esos elementos debió revisarlos antes. Una persona de la empresa contratista y precisamente ustedes como supervisores supervisar que cumplan con esos requisitos, ¿no? En ese caso sí es muy recomendable que hagan una planeación de las actividades más peligrosas, que se las compartan a ustedes y ustedes asistan para revisar las medidas, que se estén implementando realmente las medidas de seguridad o los permisos de trabajo aplicables. Ok, sí, muchísimas gracias. No, no, de nada, Jocelyn. Aquí comentan, cuando hay un izaje debe de haber un experto. SSH es, sí, totalmente de acuerdo. Este, y pues esos expertos tienen que realizar precisamente los cálculos sobre toda la maniobra, ¿no? Desde la capacidad de tu grúa, la capacidad de las eslingas, de los ganchos, de las argollas, todo, los grilletes, exactamente todo eso, verificar que todos estos elementos estén normados, tal vez por una norma no mexicana, pero sí internacional, la capacidad de levantamiento del equipo, tapamos de carga, etcétera. Bueno, sí, los topados de carga, el plan de izaje, precisamente, muy buen comentario, José, sobre el plan de izaje, tenerlo al 100% bien elaborado, revisado y aprobado, precisamente para evitar este tipo de detalles, ¿no? Pues bueno, si nadie tiene más comentarios, pues yo dejo mi participación hasta acá y no me queda más que agradecerles mucho por su participación, por su interés en seguirse capacitando, en seguir aprendiendo, sobre todo a las personas que están iniciando en esto. Tienen una labor muy importante, todos tenemos una labor muy importante. Yo creo que desde los trabajos más nobles que hay en el sentido de que nos preocupamos porque las personas lleguen sanos y salvos a su casa, y eso nos hace de cierta manera héroes, ¿no? Quiero felicitarlos a todos, a los que estén trabajando como seguristas, como supervisores de seguridad, coordinadores, gerentes inclusive. Eh, Hay que hacer un buen trabajo, hay que hacerlo todo con conciencia, no es de que, firmo y ya. No, 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 no. Pongamos atención a los permisos de trabajos, a la AST, lo hagamos a conciencia. Yo los invito a eso, hagamos nuestro trabajo como responsables de seguridad, de higiene y en tal caso medio ambiente de manera concienzuda y de la mejor manera. Los felicito, les agradezco que estén en la disposición de seguir aprendiendo y sobre todo apoyando que las personas lleguen sanos y salvos a su casa. Pues bueno, hasta acá mi participación. Muchísimas gracias. Lilian, Carlos, aprovechando, les mando un cordial saludo. Y pues muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias. Gracias, Es un ingeniero. placer poder compartir. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Como por último, por favor, vamos a tomarnos una fotito. Voy a estar tomando captura de pantalla de cada una de las... tenemos por aquí casi 88 personas más o menos conectadas, así que va a tardar un poquito y voy a estar tomando la captura para que todos aparezcan. Por favor, activen su cámara si pueden, si no, sin ningún problema. Ya no, solamente no se salgan de la sesión para que yo tenga todos los nombres de las personas que están hasta ahora. Voy a empezar a tomar la toma de captura. 1, 2, 3. Son varias, así que no sé en qué momento van a aparecer. Siempre sonríen ustedes sin problemas. A ver, por Hay aquí que sonreír. otra captura. 1, 2, 3.
Ok, vamos a hacer otra captura. Vamos a hacer como 5 capturas porque son varios los que están por aquí conectados. 1, 2, 3. Vamos a hacer otra. Y a ver. 1, 2, 3. A ver, por aquí se activó un comentario. 1, 2, 3. Ok. Listo, ya tenemos todas las capturas. Cualquier cosa, yo voy a seguir al pendiente de ustedes durante las sesiones. Muchísimas gracias, ingeniero Ángel, por todas estas enseñanzas que nos dio el día de hoy. A los muchachos también que estuvieron muy participativos, todos comentando, todos opinando, dando sus mejores pues, sugerencias para poder seguir en este trabajo de seguridad industrial. Muchísimas gracias, ingeniero. A nombre del ingeniero Carlos Hernández, también del equipo de CSC Capacitación México, que estamos en nuestro 6º aniversario, les agradecemos. El día de mañana a la misma hora, el mismo link. Si alguien no tiene el grupo de Facebook, por favor, el grupo de WhatsApp, por favor, mándenme un mensajito, yo los voy a agregar. Y también en Facebook vamos a estar transmitiendo. Ahorita se transmitió desde la página de CSC Servicios al Facebook de CSC Capacitación. Ahí también van a poder ver ustedes la sesión. Y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, ingeniero. Les agradezco y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Son las Un abrazo a todos. 38. Excelente noche. Acabamos. Gracias. Gracias. Hasta luego, descansen. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, saludos, un gusto. Buenas noches a todos. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches, Fátima, para servirles. ¿Ya podemos abandonar la sala? Sí, por favor. Ok, muchísimas gracias. Hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Adiós, hasta luego. Buenas noches. Disculpe por error. Me metí en el correo de mi hija para tomar la clase, pero ya mañana ya pongo el mío. Sí, sin problema. Ajá. Ok, gracias y linda noche. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Listo, Inge. Listo. Gracias. No, por nada. Pues ahí estamos a la orden. Tengo algunas capacitaciones, ya le comentaré, bueno, no sé si a Carlos o a ti, tenemos algunas capacitaciones en puerta, los estaré